Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar de un tema complicado. Soy Ricardo Bolaños y hoy vamos a platicar acerca de la responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Y aquí probablemente ustedes piensen, oye, pues, ¿cómo que la responsabilidad penal? Eso, pues, la parte penal es de personas, no tiene que ver con máquinas, no tiene que ver con esto, pero vamos a ver cómo hay muchas aristas complicadas relacionadas precisamente con esta responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Y déjenme empezar por aquí a compartir esto. Responsabilidad penal de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? ¿Qué pasa si se causa un accidente con esto? ¿Qué pasa si se causa un daño? ¿Qué pasa si llega a haber un fraude? ¿Qué pasa con todo esto? ¿A quién le echas la culpa? ¿Al programa? ¿Qué pasa si me voy a ir un escalón abajo? ¿Qué pasa si tú estás en una llamada muy importante, hablando por teléfono, y justo cuando estás a punto de cerrar el trato, cuando estás a punto de decir, sale, sí, acepto, se corta la llamada? ¿A quién? Y pierdes mucho dinero. ¿Por qué? Porque ya después de esa llamada era, ¿me contestas en este momento o ya no me contestas nunca jamás en tu vida? ¿A quién le echas la culpa? ¿Quién va a ser el responsable de esta pérdida que estás teniendo aquí con el negocio? ¿Quién va a ser el responsable de eso? La compañía de teléfono, la falla que hubo en cualquier parte, en la conexión, en tu casa, algún vecino te hizo interferencia. ¿A quién le echas la culpa? Y aquí probablemente, pues me digan, bueno, ahí no, pues no, es un caso hipotético, es difícil que pase, pero van a ver ahorita que no es tan difícil que suceda. Y además hay otra cosa, hay mucha ¿cómo? No es glamour, hay mucho mito. Mito es la palabra correcta. Hay muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Les voy a compartir, voy a seguir con la presentación y pues bueno, estamos transmitiendo en red, los que nos están acompañando en Facebook, en LinkedIn o en YouTube. Este es un cuestionario de entrada, son 4 preguntas nada más para saber quiénes nos acompañan, qué puesto tienen, qué es lo que se desempeñan, qué tanto saben de innovación, qué tanto saben de emprendimiento. Es 4 preguntas nada más. Y los que nos acompañan en Zoom, directamente les aparece ahí la encuesta en Zoom. Y bueno, voy a empezar por este tema.
Por ejemplo, ¿qué pasa si un automóvil autónomo atropella a alguien y lo mata? ¿Quién tiene la culpa? Podrían decir, no, pues el que fabricó el auto. Pero bueno, el que fabricó el auto, el que lo ensambló, el que puso el programa de autoconducción, los que pusieron las cámaras en el auto para estar viendo, los que diseñaron las cámaras, los que hicieron el software de las cámaras, los que hicieron el software para detectar a la persona que iba pasando, que atropellaron. ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y ahorita justo estos dos casos se los voy a platicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacen una publicación de un video, no de desnudos, con la cara falsificada? No, digamos que le enciman la cara de una persona que aparece desnuda en unas fotografías y resulta que no es la persona. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al que hizo el programa? O sea, ¿quién tiene esa responsabilidad penal? ¿Quién hizo digamos que esta integración de la imagen, esta alteración de la imagen? ¿Quién hizo el programa que eso pudiera estar sucediendo? Y bueno, dije una imagen, pero el caso fue con unos videos. ¿Quién es realmente culpable de este tipo de cosas? Y créanme que no es un tema fácil. Ahorita que lo desmenucemos, van a ver por qué les digo que no es un tema fácil. Muchas gracias a los que nos ayudaron contestando la encuesta. Yo soy Ricardo Bolaños, soy su Innovation Host. He capacitado a más de 4,000 personas ya en temas de inteligencia artificial. Estoy y estamos en la empresa totalmente convencidos que esto es algo que tenemos que conocer todos, algunos más entender y algunos más aplicarlo, pero al menos tenemos que conocer las cosas básicas. Últimamente, en los últimos probablemente 3 o 4 meses, más de la mitad de los programas del Café de Innovación han tenido que ver con inteligencia artificial. Hemos hablado de moral, hemos hablado de ética, hemos hablado de legislación, ahora vamos a hablar de responsabilidad penal, hemos hablado de cómo te puede ayudar para labores del diario, de cómo te puede ayudar para la empresa, en fin, hemos estado haciendo muchos temas alrededor de la parte de inteligencia artificial. Participo en varios organismos internacionales y parte de la labor que hacemos precisamente en estos organismos internacionales es buscar, tanto en la NIA como en la OSD, buscar generar políticas públicas para proteger a los individuos. Pero vamos con esta parte del programa. La próxima semana vamos a platicar otra vez de una amenaza. ¿La inteligencia artificial termina con los empleos o los mejora? No se pierdan tampoco este programa. Si se registran en Zoom, bueno, a partir del registro en Zoom ya les llega la invitación a todos los programas. Esto es algo que está publicado, ahí está la fecha, 4 de noviembre del 2024. 4 de noviembre del 2024, esto fue hace un par de días prácticamente, y en este diario dice, deepfakes en escuelas crean videos alterados con inteligencia artificial para desnudar, entre comillas, a compañeros. ¿A quién le echamos la culpa? O sea, el que hizo el programa es el culpable, o es el culpable el que lo usó, o es culpable la computadora que permite que se hagan esos, o por qué este programa que hace los videos no se da cuenta que está viendo una transgresión en ese tipo de cosas y lo detiene. Pues bueno, ahí está uno de los ejemplos que se podría fincar una responsabilidad penal, pero aquí la pregunta clave es ¿a quién? Y ese es el problema. Primer autoatropello mortal de un coche, primer atropello mortal de un coche sin conductor. Esta es una noticia del 2018 y es vieja y muy probablemente esto ya no esté pasando. Sin embargo, lo quise tomar como ejemplo porque nos va a servir muy bien para analizar. No, y fíjense cómo dice aquí, una mujer de 49 años ha fallecido en Arizona. Dice, tras ser arrollada por un vehículo autónomo operado por Uber. Y dices, ¿quién tuvo la culpa? Pues Uber, o el que hizo el auto, o la persona esta que iba en la bicicleta, o los que hicieron el programa. Vamos a revisar. Dice, 18 de marzo de
2018 en Tempe, en Arizona, un vehículo autónomo de Uber atropelló y causó la muerte de Elaine Herzberg, de 49 años, mientras cruzaba una carretera, ojo, fuera del paso de peatones. Entonces dices, pues ahí está ya. Quien tuvo la culpa fue ella, que se cruzó por donde no debía. Pregunta y reflexión. De 100 veces que nos cruzamos una calle, avenida o cualquier cosa que tenga tránsito, ¿cuántas veces nos cruzamos correctamente por donde debemos? Yo dudo mucho que sea la mitad y yo dudo mucho que a lo mejor lleguemos al 15 o 20%. Siempre nos andamos cruzando por donde no debemos o por donde no deberíamos. Dice, este incidente es el primer caso conocido de un peatón fallecido debido a un automóvil. Detalles del incidente, viene ahí, bueno, el vehículo involucrado, cuál era, el operador de seguridad. Ojo aquí con esta parte de operador de seguridad. Dice, Rafaela Vázquez, presente en el vehículo para supervisar el sistema autónomo y tomar el control si era necesario. Es decir, estaban en las pruebas todavía del auto y iba una persona que tenía que ir atenta. Ahora sí que como cuando le estás enseñando a andar en bicicleta a un niño. No lo dejas a ver si se cae. O sea, vas atento ahí viendo si se va a caer, lo detienes, lo haces a un lado, lo mueves, o sea, vas atento a ver qué pasa. Bueno, aparentemente lo van a ver más adelante. Esta persona se distrajo y entonces ella fue la que es culpable del accidente. Ella es la que tiene que tener esa responsabilidad penal. No, dice, circunstancia, Herzberg cruzaba la calle empujando una bicicleta en una zona de poca iluminación. Entonces los que tuvieron la culpa fue el gobierno, el municipio, la alcaldía o el condado, que no tenía bien la iluminación, ¿no? Y el vehículo circulaba aproximadamente a 64 kilómetros por hora en modo autónomo. Aquí no dice nada de cuál era el límite de velocidad, supongo que no lo estaba rompiendo. Pero fíjense cómo nada más en leer unos cuantos párrafos ya tenemos 4 o 5 culpables que podemos llamar al banquillo de los acusados. Las investigaciones que hicieron, distracción del operador. No, dice, las investigaciones revelaron que Vázquez estaba distraída mirando hacia abajo en repetidas ocasiones antes del impacto. Se descubrió que estaba viendo un programa de televisión en su teléfono móvil. Ella fue la culpable. Ella fue la culpable. No, es que falló el sistema autónomo, ¿no? El sistema de conducción autónoma no detectó a Herzberg a tiempo. No, la persona que iba cruzando con su bicicleta para evitar la colisión. Se determinó que el software de Uber clasificó incorrectamente a la peatona como un falso positivo. De esto hemos hablado en cócteles anteriores, de estos falsos positivos, falsos negativos. Un falso positivo es cuando tú ves y dices, no es. O sea, oye, me parece que estoy viendo un peatón. No es un peatón. O sea, tu idea de que era un peatón la pones como falsa, pero es falsa positiva, porque sí era un peatón, ¿no? Es decir, como un objeto que no representaba una amenaza. ¿Qué más pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias legales? Responsabilidad penal del operador. En septiembre del 2020, Rafaela Vázquez fue acusada de homicidio involuntario por negligencia. En julio de 2022 se declaró culpable de poner en peligro la vida de otra persona y fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Acciones de Uber. Tras el accidente, Uber suspendió temporalmente sus pruebas de vehículos autónomos en varias ciudades y revisó protocolos de seguridad. La empresa no enfrentó cargos penales, pero el incidente generó un escrutinio significativo sobre la seguridad y regulación de los vehículos autónomos. Esto es algo que ya quedó en la historia. Hasta donde yo revisé no hay algún otro caso documentado de esto. Y pues en varias ciudades, al menos de Estados Unidos, como San Francisco, por ejemplo, ya hay muchos carros autónomos circulando libremente sin absolutamente nadie, ningún humano que esté arriba del carro manejándolo. ¿Cuál fue el impacto en la industria? Bueno, este trágico suceso resaltó las limitaciones de la tecnología, conducción autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, insisto, pues ya es un caso viejo, no lo voy a tomar como muy de ahora, pero bueno, ahí está cómo está este punto. Y déjenme empezar
con un poquito el análisis de esta parte de responsabilidad. Para poder hablarles yo y poderles transmitir de manera correcta esto de responsabilidad penal de la inteligencia artificial, tendríamos que empezar por definir y entender y acordar qué es responsabilidad, qué es penal y qué es responsabilidad penal. Entonces, aquí la responsabilidad penal de la inteligencia artificial emerge como un tema de creciente importancia en el ámbito jurídico y tecnológico a medida de que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más avanzados y autónomos. Ojo con esta palabra, autónomos, porque es muy importante para la parte penal. Y surgen interrogantes fundamentales sobre cómo abordar las consecuencias legales de sus acciones. Y aquí si nos vamos hacia atrás en las consecuencias legales de objetos inanimados, por ejemplo, ¿qué pasa si tú vas manejando en una carretera, ¿no? Y vas viendo las señales, estas señales que te dicen vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, vueltas peligrosas. ¿Qué pasa si tú vas manejando en la carretera y tú ves una señal que dice vuelta a la derecha cuando la señal se cayó, se dio la vuelta y realmente la vuelta era a la izquierda? Y tú por ver la señal, asumes que la vuelta es a la derecha, te vas cargando hacia la derecha y cuando ves, prácticamente chocas contra la valla o contra el muro de contención y causas un accidente. Ahí, bueno, pues la culpa la tiene la señal. Pues la señal es un objeto inanimado que no le puedes fincar una responsabilidad penal. Pero la pregunta, ¿quién es el responsable del mantenimiento de esa señal? Y probablemente esa persona sí podría tener una responsabilidad, o ese organismo, ¿no? Ese municipio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas circulando en una calle donde debería de haber, donde hay luminarias que deberían de estar iluminando la calle y no sirve ninguna? Entonces te dificulta la visión y cuando tú vas pasando atropellas a alguien y lo matas. ¿Quién es el responsable de esa muerte? ¿Tú, que venías manejando, o el municipio que no tenía en funcionamiento correcto las luminarias? Y aquí, bueno, pues no, pues las lámparas tuvieron la culpa. ¿Qué es lo que pasa? Estas comparaciones que hago a lo mejor un poco exageradas, las hago para poder entender el detalle, porque es un detalle complicado, esta parte de la responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Entonces dice, este complejo panorama desafía los conceptos tradicionales de derecho penal y exige una reflexión profunda sobre la intersección entre la tecnología, la ética y la justicia, ¿no? Y hablamos de tres aristas completamente diferentes. La justicia como un sistema de responsabilidad basado en leyes, reglamentos, códigos y todo lo que desprende de la parte de impartición de justicia, y un organismo que se hace responsable de que esa justicia se implemente, se ejecute, ¿no? Un sistema judicial. Por otro lado, la ética, que no es una regla, voy a decir, no hay reglamentos de ética, pero la ética es un compromiso conmigo mismo, es un entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal, de mí mismo conmigo mismo. Lo vimos en algún programa que desmenuzamos con todo detalle: moral, ética y cultura. Y finalmente la tecnología, que prácticamente es un ente inanimado que no sabe de ética, no sabe de moral, no sabe de emociones, no sabe de una responsabilidad emocional, no sabe de empatía, simple y sencillamente responde conforme está programado. Entonces, vamos a platicar diversos aspectos de la responsabilidad precisamente de estos sistemas de inteligencia artificial. ¿En dónde empieza la responsabilidad? Perdón, la naturaleza de esta responsabilidad. Vamos a hablar primero de una responsabilidad directa. Y en el caso de nosotros, como seres humanos, la responsabilidad penal se basa en la capacidad de tomar decisiones. Ojo con este punto, por eso lo subrayé en amarillo. Se basa en la capacidad de tomar decisiones, pero no solo tomar decisiones conscientes. Primer punto, tomar decisiones conscientes, y en la intencionalidad de las acciones. ¿Querías hacerlo o no querías hacerlo?
pensaste, lo planeaste y lo ejecutaste, esa es la intención. O simplemente no tenías la intención. Toma de decisiones conscientes, intencionalidad de las acciones. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial carecen de conciencia y voluntad propia. Sin embargo, sí toman decisiones. Y sin embargo, sí podrían tener una intencionalidad, dependiendo de cómo estén programados. Aquí empezamos a tener enredos del entendimiento de lo que está haciendo. Déjenme ponerles nada más aquí un mensaje. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, pongan su pregunta, pongan la pregunta por ahí en Zoom, los que nos están acompañando directamente en Zoom, los que nos están acompañando en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, pónganme ahí por favor la pregunta, la contesto. Si ya están viendo la repetición de este programa, pongan la pregunta. De todos modos, periódicamente yo personalmente me meto a revisar todas las preguntas que van haciendo ahí y generalmente las contesto. Y digo generalmente porque de repente son cosas que la verdad no están ligadas ni siquiera con lo que estamos diciendo, y esas sí hay veces que no las contesto, pero todo lo que está relacionado con el programa siempre lo contesto. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Entonces, esta es la responsabilidad directa, toma decisiones conscientes y la intencionalidad de las acciones. Dos cosas que prácticamente las herramientas de inteligencia artificial no tienen, y les diría que hasta donde yo logro ver, no van a tener nunca. Cuando hago estas aseveraciones siempre me critican, pero la verdad es que no me molesta porque tengo fundamentos bien sólidos de por qué decir que nunca las van a tener. En algún momento los comentaremos seguramente por ahí. Pero también hay una responsabilidad indirecta. ¿Qué es esta responsabilidad indirecta? Y bueno, ante la imposibilidad de responsabilidad directamente a la inteligencia artificial, surge la necesidad de considerar responsabilidad indirecta, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad indirecta? Determinar quién debe de asumir la responsabilidad legal cuando un sistema de inteligencia artificial causa daños o comete errores. El programador, el operador, el propietario, la empresa que desarrolló el sistema, la persona que juntó los datos, ¿no? La persona que ordenó los datos y los convirtió en información, la persona que convirtió esa información en conocimiento, el programador que lo vio, quien diseñó la base de datos, quien tuvo el sistema, quien fue responsable de la conexión y que en ese momento del accidente hubo un glitch, ¿no? Una irregularidad en el sistema, como se le dice en el lenguaje de cómputo más técnico. ¿A quién le echo la culpa? O del otro lado, ¿quién se va a hacer responsable del problema que hubo? Espero que para este momento ya les haya logrado transmitir lo complicado que es el poder determinar esta parte de una responsabilidad penal, sobre todo cuando hablamos de penal, cuando hablamos de algún otro tipo de responsabilidad, incluso en los contratos bienes, si ustedes se meten, si alguna vez tuvieron la curiosidad, en lugar de nada más darle a aceptar a las condiciones de los contratos que tenemos de licencia de todas las aplicaciones y plataformas tecnológicas, van a ver que por ahí viene que dice que en caso de falla de la plataforma tecnológica, si falla más de tanto tiempo o tal porcentaje del tiempo de acción, entonces van a hacer una devolución del dinero o van a hacer una reducción en el costo, en el cobro del servicio, en fin. Eso es parte de hacerte responsable, pues una responsabilidad mercantil, civil en todo caso, pero no es una responsabilidad penal, ¿no? Dentro del abanico de temas penales que existen. Y entonces, tercer punto de la parte de la naturaleza de la responsabilidad. Culpabilidad y dolo son dos conceptos fundamentales en derecho penal tradicional y presentan desafíos significativos al aplicarse a la inteligencia artificial. La ausencia de intencionalidad, al no haber intencionalidad en los sistemas de inteligencia artificial, entonces
necesitamos reinterpretar cómo es que esto se va a adaptar al contexto tecnológico actual. Difícilmente un sistema de inteligencia artificial por sí mismo va a tener dolo. ¿Qué es dolo? Hacer las cosas con la intención de causarle daño a alguien. Lo hizo con dolo, o sea, no fue de, ay, perdón, me equivoqué, no, o sea, no fue que se me cayó el vaso de aceite y entonces te resbalaste y te caíste. O sea, no, ahí no tenía la intención de que te cayeras. Pero si yo veo que vienes manejando y riego aceite en el piso con toda la intención de que te caigas y te caes, entonces lo hice con dolo. Ese es el concepto de dolo. Un sistema de inteligencia artificial no tiene dolo, simplemente opera como le dijeron que operaría. Y entonces aquí empezamos a entrar en otra complicación de cruce de entendimiento en cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial? Y pues muchos, en general, digo, los sistemas básicos de machine learning, de aprendizaje, pues se basan en datos, se basan en datos, después en un modelo, después se basan en algoritmos, después en un entrenamiento y después en una evaluación. Entonces, podríamos decir que el sistema de inteligencia artificial es algo que realmente no vive por sí mismo, es algo que vive a través de lo que cada quien que estuvo involucrado con los datos, con el modelo, con los algoritmos, con el entrenamiento y con la evaluación, le hizo. Entonces acaba siendo la herramienta, el programa del sistema de inteligencia artificial, un vehículo de alguien más. Por eso hay que reinterpretar cómo se va a manejar la ley. Ahorita vamos a ver, cuando lleguemos al punto de la Unión Europea, vamos a ver cómo es que en la Unión Europea, en la ley, también hemos hecho un par de programas de esto, en la ley tiene algunas aplicaciones de inteligencia artificial que están prohibidas. Hay otras en las que tiene que avisar al usuario por el riesgo que tiene, que son de menor riesgo, pero de todos modos tiene que avisar que eso se hizo con inteligencia artificial. Igual, la UNESCO también hizo un programa, habla de toda la parte de ética. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, ¿a quién le cargo la responsabilidad? Y aquí vamos a encontrarnos en un cruce entre la integridad y el reconocimiento individual de responsabilidad y el marco legal jurídico que hace que esto suceda. Lo hemos comentado en los programas de ética, sobre todo, siempre comento que si hubiera un modelo de integridad universal, ni siquiera, bueno, y lo cumpliéramos, ni siquiera tendría que haber leyes. Las leyes se hacen para dar ciertos lineamientos en consenso para un grupo de personas, o para una región, o para un país, o para lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de responsabilidad del desarrollador? Desarrollador, llámese la persona que desarrolló el negocio, la aplicación, el sistema completo. Dice, este modelo atribuye la responsabilidad principal a las empresas y programadores. No, es decir, tú lo hiciste, tú eres el que tienes que pagar por todo, ¿no? Que desarrollan sistemas en inteligencia artificial. Se basa en la premisa que los creadores deben garantizar que sus sistemas cumplan con estándares éticos y legales rigurosos, y esto implica una mayor regulación y supervisión del proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí, desde su definición y concepción, ya estamos con un problema, porque si hablamos de estándares éticos y legales rigurosos, ¿qué estándares legales? No se acaba de legislar la parte de inteligencia artificial, porque cuando estoy legislando, empiezo a analizar en el año, por decir algo, empiezo a analizar en 2022. Me tardo un año en analizar lo que hay, 2023, y luego
publico la ley en 2024 y cuando publico la ley en 2024, lo que traté de legislar del 2022 ya ni existe, ya los desarrolladores y las empresas van 3 o 4 o 5 versiones adelante, ¿no? Entonces, el esquema, perdón, estaba leyendo comentario, ahorita lo ponemos, Enrique. Entonces, aquí el esquema es ¿cómo hago para que esto lo pueda yo poner? Entonces, si estamos hablando de la ética y la integridad es algo muy complicado, es algo con lo que nos estamos dando de topes todo el tiempo, es algo que está empezando a tener cualquier cantidad de aristas en muchos temas diferentes y pues simplemente no alcanzamos a ver cómo poder tener ese cumplimiento ético e íntegro, porque aparte no es universal. Aunque es que muchos opinan que la ética es universal, si nos ponemos a hacer un análisis cultural y moral, la ética acaba no siendo universal. Entonces eso lo complica. Y si las leyes se tardan tanto en generarse, simple y sencillamente, pues entonces estamos en un dilema complicado de cómo poder fincar esta responsabilidad penal del sistema. Y aquí Enrique nos complementa, muchas gracias Enrique, dice, si es responsabilidad civil o mercantil, serán cosas, bienes, economías recuperables o restituibles, pero en el caso penal siempre serán personas y movientes no recuperables o no restituibles. Entonces, gracias Enrique por la precisión, de acuerdo. Y aquí el tema, como les comentaba, el programa es para hablar precisamente de la responsabilidad legal penal del tema, ¿no? Y dice aquí, ¿quién y cómo se asumirá la pena o el castigo del daño o del riesgo? Es complicado, ahorita que lleguemos a la parte de la Unión Europea lo comentamos un poquito más. Entonces, aquí el primer modelo de responsabilidad es que quien tiene la responsabilidad es el desarrollador, la empresa que desarrolló el sistema. Y aquí lo voy a complicar todavía más. Es muy raro el sistema que es desarrollado desde 0 hasta el 100% por una sola empresa. Casi siempre es una empresa que es la que vende el sistema, pero atrás tiene una empresa que tiene la base de datos, otra empresa a lo mejor que hizo el entrenamiento, a lo mejor subcontrata otra empresa para estar haciendo todos los modelos de integración de conocimiento, otra empresa a lo mejor que es la que maneja el lenguaje de programación en el que hizo el sistema, otra empresa que es a lo mejor la que está teniendo la interfase, otra empresa que es la que está llevando la responsabilidad de todo el Internet de las cosas para traducir todos los que son variables físicas a variables digitales. Entonces ya no está tampoco tan fácil el hablar de una responsabilidad del desarrollador. El segundo punto es hacer la responsabilidad del usuario o propietario. Es decir, aquí se bajo este enfoque, pues quienes operan, poseen sistemas de inteligencia artificial, asumen la responsabilidad de su uso. Es decir, yo te lo vendo, o sea, es problema tuyo lo que hagas con él, ¿no? Yo te vendo el carro autónomo, pero si se estrella, si mata a alguien, el problema es tuyo, porque ahora el carro es tuyo, yo lo fabriqué, pero el problema es tuyo, ¿no? Entonces, ese es otro de los modelos de a quién darle la responsabilidad. Y el tercer modelo, que es una responsabilidad objetiva, ¿no? Que es este modelo propone que las empresas asuman automáticamente la responsabilidad por cualquier daño causado por sus sistemas de inteligencia artificial, independientemente de la existencia de negligencia. Busca simplificar el proceso legal y garantizar a las víctimas, pero podría desincentivar la innovación. Y aquí me acuerdo mucho de un anuncio que vi de advertencia en España alguna vez. Aquí en México, por ejemplo, pues es prácticamente natural y sin control que ponen anuncios en las paredes, en los muros. Ponen anuncios en los lotes baldíos y pegan pues pósters y pegan papel, se hace un tiradero, se hace un cochinero.
Y bueno, lo ponen ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Si llega alguien a denunciar a la empresa que pegó la publicidad, la empresa que pegó la publicidad puede decir, yo no la pegué, yo no tengo la culpa. Yo no la pegué, yo no tengo la culpa, y simplemente ahí se deslinda de cualquier responsabilidad. Y les digo que a mí me llamó mucho la atención este letrero en España porque decía, prohibido anunciar, será responsable la empresa que esté en el anuncio. O sea, no importa quién lo puso, no importa quién lo pegó, no importa si te enteraste, no importa, si pegan un anuncio de publicidad a tu empresa, tú eres responsable de las penas que se le impongan a quien está poniendo ahí el anuncio. Entonces, eso sería un esquema aquí de responsabilidad objetiva. ¿Sabes qué? A mí no me importa, desde el momento en el que hace el sistema, cualquier situación que pudiera llegar a pasar, automáticamente tú vas a ser responsable. Son 3 modelos de responsabilidad. No hay un estándar, no hay un consenso de cuál es el que se esté usando. Todo esto es, aunque la inteligencia artificial es ya muy vieja, esta democratización de las herramientas de inteligencia artificial es muy nueva, tiene un par de años. ChatGPT hace prácticamente 2 años, debe estar a punto de hacer su cumpleaños de la versión que liberó, que fue la que hizo el boom en todos los temas de inteligencia artificial. Es relativamente nuevo, por lo tanto, ha sido demasiado rápido, se ha popularizado demasiado amplio, tanto en número de personas como en espectro de número de aplicaciones. Entonces, bueno, eso está bien complicado. ¿Cuáles son las regulaciones internacionales que existen? Bueno, en primera, todas las iniciativas de iniciativas de la Unión Europea englobadas en la ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea, donde hicimos un programa de la ley, después se publicó un reglamento, seguramente van a seguir publicando algunos otros documentos relacionados con esta ley para regular la inteligencia artificial de la Unión Europea. Lo vimos en su momento, que lo maneja con una pirámide, lo que son riesgos inaceptables. Eso simplemente las empresas no pueden estar teniendo este tipo de herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo herramientas de vigilancia masiva, riesgo inaceptable. Y de ahí hacia abajo, en el renglón que sigue, riesgo, si no me acuerdo que es intermedio, riesgo intermedio, ahí sí se pueden tener las aplicaciones, pero la aplicación debe decir, este video fue realizado con herramienta de inteligencia artificial, para saber que es un video fabricado y no un video real. Entonces, bueno, esa es la parte de la ley europea. Los marcos éticos globales, como la OSD y la UNESCO, vimos hace probablemente un mes y medio, un programa de la UNESCO, donde hablaba precisamente de este marco ético. Entonces, bueno, aquí, si bien la iniciativa de la Unión Europea es regular, prohibir y al mismo tiempo fomentar que siga continuando la innovación, en la parte de la UNESCO básicamente habla de autorresponsabilidad, autorregulación, alineación con un esquema ético para todos los actores involucrados en el tema de la inteligencia artificial. Y finalmente, dentro de las regulaciones está, bueno, toda la parte de colaboración internacional, tanto en la parte de la UNESCO como en la parte de la ley de regulación de la inteligencia artificial para la Unión Europea. Se habla de que a partir de esto los países colaboren y lo hagan. En el grupo que participo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial, se busca que cada uno de los participantes de los diferentes países esté aportando qué es lo que está viendo. Hay un observatorio, por ejemplo, de daños causados aparentemente por herramientas de inteligencia artificial, donde tú te das de alta, pones tus datos y tú dices, oye, este incidente pasó así y así y así, y entonces vamos teniendo ahí un repositorio de estos incidentes. Eso se está convirtiendo en un observatorio y a partir de ese observatorio se van a estar haciendo análisis para generar políticas públicas
para que la OSD las proponga a los países miembros de esta organización. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Eso es en cuanto a regulaciones. ¿Cuáles son los retos para esta ley? ¿Cuáles son los retos para esta ley de inteligencia, para esta ley penal en el contexto de la inteligencia artificial? Pues es delicado a final de cuentas, ¿no? Es delicado. Primero, imputación de la culpabilidad. Es algo que tenemos que resolver. La autonomía y el aprendizaje continuo de los sistemas de inteligencia artificial complican la determinación de la culpabilidad. Los sistemas pueden desarrollar comportamientos no previstos por los operadores. Vamos a suponer que yo le pongo ciertas instrucciones, yo le pongo ciertos programas, le pongo ciertos lineamientos de aprendizaje y conforme se van dando las cosas y va aprendiendo, pues yo le puse el marco de referencia, pero yo no puedo, dejaría de ser inteligencia artificial y dejarían de ser programas de aprendizaje autónomo si yo estuviera en control de todos los pasos. Entonces, ¿qué pasa si de repente con mi marco de desarrollo empieza a generar ciertas conductas o ciertas respuestas que no están bien? Ya pasó el famoso ejemplo de alguna de las herramientas de inteligencia artificial de alguno de los gigantes tecnológicos, no recuerdo de quién fue, que lo subieron a Twitter y lo dejaron interactuar como si fuera un bot, pero con inteligencia artificial, y entonces empezó a absorber, empezó a aprender, y lo que aprendió fue discriminación, ataques, violencia, y lo desconectaron, ¿no? Y no es que digas, ay, es que lo hicieron a propósito, no, no, simplemente aprendió como no debería de haber aprendido, ¿no? O sea, estuvo leyendo lo que estaba pasando ahí, eso lo asimiló de cierta forma, por así decirlo, lo integró en su base de conocimientos y empezó a responder de esa manera. Entonces dice, los sistemas pueden desarrollar comportamientos no previstos por sus creadores, lo que dificulta la aplicación de conceptos legales tradicionales como la intencionalidad o negligencia. ¿Qué otro reto tenemos por aquí? El primero es, ¿cómo puedo yo imputar la culpabilidad? El segundo, y este es muy interesante y también muy delicado, transparencia y explicabilidad. Muchos sistemas de inteligencia artificial, especialmente los basados en aprendizaje profundo, funcionan como cajas negras. Ahorita les voy a explicar, realmente no es una caja negra y ahorita les voy a explicar por qué se le dice así. Lo que dificulta entender el proceso de toma de decisiones. Esta falta de transparencia plantea desafíos significativos para determinar la responsabilidad en caso de errores o daños. Y aquí me voy a ir a un ejemplo humano. Para partir del ejemplo humano, irme al ejemplo de aprendizaje profundo de esta transparencia y explicabilidad. Estoy seguro que más de una vez les ha pasado que algo les late, ¿no? Llegan a algún lugar y dicen, no, ¿sabes qué? No me late, mejor no hay que entrar. A un restaurante, por ejemplo, a una plaza comercial. Llegan y dicen, no me late, ¿sabes qué? Mejor no hay que entrar. Conocen a una persona y dicen, no me cayó. Pero bueno, ¿qué no te gustó? O sea, ¿qué fue? ¿Los ojos? No, algo. Bueno, eso es justo lo que le pasa a los sistemas de inteligencia artificial. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué no te latió ese lugar? O sea, ¿por qué no te llamó la atención? ¿Por qué no te gustó entrar a ese lugar? Y aquí, si nos pusiéramos con mucho detalle a ver cuál es la razón, la verdad es que encontraríamos una explicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor, si yo pudiera estar desmenuzando mi cerebro, vería que lo que me impactó fue que el color rojo del lugar
y que además tenía una puerta de madera con unos, con unas de estas, perillas de cobre, pero ya como desgastado. Y eso fue lo que me impactó. Y bueno, ¿y por qué eso me impactó? Entonces a lo mejor yo tendría que regresar al pasado y decir, es que ¿sabes qué? Una vez que alguien, cuando estaba niño, se burló muy fuerte de mí, me atacaron y me hicieron una serie de transgresiones, pues estaba en una escuela que sus paredes eran rojas exactamente de ese mismo rojo. Pero además, una vez que me encerraron en un lugar y yo tenía mucho miedo, me encerraron y lo único que yo veía eran estas puertas de madera, con estas ménsulas, chapas de cobre viejo. Oye, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces, a partir de eso, yéndome hacia atrás de la memoria, hacia atrás, yo podría armar perfectamente la explicabilidad de yo como humano. Es que mira, lo que pasa es que sucedió esto y luego esto y esto y esto, y esto se juntó con esto otro y esto y esto, y esto se juntó con esto otro y esto y esto, y esto se juntó con esto otro, y entonces haría un árbol impresionante de razones que se fueron integrando para que yo tomara esa decisión y me latiera eso, ¿no? No, o sea, me latiera así de, no me late, pero ¿por qué? Dime por qué no me late, no me preguntes por qué, pero no me late. No, esto que muchos le llaman intuición, bueno, la intuición tiene una razón muy complicada de explicar, por eso no se explica. ¿Y para qué te metes a explicar? Si no te late, te das la media vuelta y te vas. Bueno, algo similar sucede con las herramientas de inteligencia artificial. En el aprendizaje, imagínense que tienen miles de millones o millones de datos. Entonces los van integrando. O sea, juntan uno con otro, lo juntan a partir de esos 4 que juntaron, generan uno, ese uno lo combinan con uno de los viejos, generan uno nuevo, y esos nuevos los combinan con unos que están de este lado y generan nuevos. Entonces, de repente, lo que generan al final no es que no lo puedan explicar. O sea, porque no es que de repente así, ¡pum! ¡Pum! Eso salió así de la nada, o sea, de repente brincaron ahí unos electrones y se generó la información, eso no es cierto. Sí hay una explicabilidad, pero es tan complicado el hacerlo que no se hace. Y además, si quisiera yo, como programador, tener un track de todo lo que va generando y lo que va aprendiendo, probablemente ni aprendería bien el sistema y a lo mejor sería extraordinariamente lento, porque cada vez que hace una vuelta de aprendizaje tendría que estar reportando, hice esta vuelta, ligué esto con esto, hice esta vuelta, ligué esto con esto, hice esta vuelta, ligué esto con esto. Y eso haría que dejaran de ser funcionales. Entonces, bueno, espero haberles explicado bien esta parte, pero bueno, transparencia y explicabilidad es algo también complicado. Y finalmente, evidencia y peritaje técnico. Cuando me tocó alguna vez, hace muchos años, tenía un negocio de reparación de computadoras y en algún momento hubo un cortocircuito, ¿no? De los postes de luz, de energía eléctrica, y entonces hubo un alto voltaje y a uno de mis clientes se le quemaron 10 computadoras. Y entonces llegó una persona del seguro y me invitaron a mí para hacer el peritaje. No, para decir por qué se habían dañado. Bueno, ahí fue relativamente fácil. Se abrieron las computadoras, abrió la fuente de poder, estaban los componentes quemados, conforme a las especificaciones técnicas del componente, ahí decía que si tenía más de tanta temperatura o más de tanto flujo de corriente, de electrones, entonces podía quemar, lo que sea. Eso es algo que es relativamente fácil hacer cuando las cosas son físicas y las ves, pero aquí como hay cosas que no ves y como hay cosas que salieron a partir de mucha integración, de mucha información, pues es muy complicado el poderlo hacer. ¿Cuáles son las propuestas futuras para la responsabilidad de la inteligencia artificial? Y aquí ya casi estoy terminando con el programa. Tendría que haber una personalidad jurídica para la inteligencia artificial. Es una de las propuestas. Complicado, no lo sé, pero es una de las propuestas que pudieran hacer, que se podrían tener para esta parte de la responsabilidad. Que hubiera fondos de compensación. Cada vez que yo vendo algo, le pongo 2 centavitos a la alcancía, vendo algo, le pongo,
Y cuando alguien sale dañado de cualquier esquema, toman de ese fondo de compensación y compensan a la persona. Sistemas de auditoría de inteligencia artificial, ¿no? Que es estar con algún sistema externo que esté monitoreando constantemente los sistemas. Suena muy bien, pero en teoría es poco práctico por lo que les comentaba de la lentitud que podría llegar a generar en los sistemas, derechos de autor y algunas cosas ahí, secretos industriales. Y una regulación dinámica que muy probablemente esto sea lo que acabe siendo, donde tengas un marco general de ley, donde tengas un reglamento y donde tengas a lo mejor reglas de operación que puedan ir ajustándose cada mes, por decir algo. Y entonces con eso puedas estar teniendo algo con un esquema más dinámico, más fácil de manejar. Hay algo que es muy importante que tenemos que entender, y eso que tenemos que entender es que no podemos estar manejándonos en esta era de inteligencia artificial como nos manejábamos antes de que hubiera inteligencia artificial. Es un cambio drástico, es un cambio importante y le tenemos que dar ese mismo entendimiento a la parte de inteligencia artificial. Déjenme ya prácticamente para terminar, antes de terminar, dos cosas. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Esta es nuestra encuesta de salidas para que nos evalúen qué les pareció. Si les gustó el programa, qué podemos cambiar, de qué forma estos cafés de innovación los podemos hacer más interesantes para ustedes y que les ayuden más. Y ahorita, antes de decir las conclusiones en los últimos minutos, los voy a invitar. Armamos una masterclass de inteligencia artificial para emprendedores. Para ustedes que son emprendedores, que están con la empresa, que acaban de empezar, que están teniendo todavía problemas, que no les alcanza el tiempo, para nada. O a lo mejor ya llevan 10 años con la empresa y no han podido dar ese brinco, o se les complica el estar teniendo a sus colaboradores, no encuentran cómo delegar, no encuentran la parte de publicidad, no les da tiempo de nada. Bueno, esta masterclass que diseñamos es precisamente para eso. Es una masterclass para emprendedores. Ahí está el registro, no tiene ningún costo. Se pueden registrar ahí para que la puedan ver. ¿Y cuál es la idea de esta masterclass? Enseñarles muy rápido cómo pueden darle un empujón al negocio, cómo pueden hacer su modelo de negocios. Prácticamente la masterclass va a durar 1 hora y en 1 hora vamos a tener cómo pueden hacer el modelo de negocios de su empresa, cómo pueden hacer un video, una imagen, cómo pueden hacer el plan de su negocio con todo detalle para saber a quién delegarle qué, y cómo pueden, usando el ChatGPT, convertir al ChatGPT en un consultor, pero no en un consultor general, en un consultor totalmente especializado en su negocio. Ahí está la invitación, no tiene ningún costo, por supuesto. Esta clase es el 19 de noviembre a las 7 de la noche, hora de México, y está abierta, por supuesto, que para todo el mundo. Y déjenme, por aquí voy cerrando con este comentario de Enrique. Dice, estaremos inmersos del conflicto entre lo doloso y lo culposo. Un lenguaje muy legal. Dice, si el semáforo cambia a rojo de manera intempestiva, o debí prever para evitar el riesgo o daño que la luz amarilla advierte que pare. Decimos coloquialmente que diríamos que el culpable se pasó el alto. Y sí, Enrique, la realidad es que empieza a hacerse más complicado. Y esto es natural, tampoco es que la inteligencia artificial nos está acabando. No, simplemente, mientras más variables vas poniendo para algo, se va haciendo más complejo. Lo vimos el año pasado, el antepasado, en algún programa que hablamos de los ambientes VUCA, ¿no? De ambientes volátiles, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, ¿no? Entonces,
pues bueno, se van poniendo más, entonces ya no es la persona, es también la ley, el reglamento, el que hizo el sistema, las decisiones que toma el sistema, cómo lo entrenaron, cuándo lo usé, quién lo usó, o sea, más variables se van complicando los problemas de manera exponencial. Entonces, bueno, ahí está la masterclass, ojalá nos puedan acompañar. La realidad es que estamos fuertemente impulsando todo el tema de inteligencia artificial. Hemos capacitado, como se los comentaba en un principio, a miles de personas y vamos a seguir capacitando hasta llegar a 1 millón de personas capacitadas, porque esa va a ser la forma en la que nosotros aportemos a esta revolución que estamos viviendo. Y déjenme regresarme aquí. La conclusión, y con esto termino en los últimos 5 minutos que tengo. ¿Qué necesitaríamos hacer para realmente tener un marco integral de responsabilidad? Bueno, en primera tiene que ser un enfoque multidisciplinario. No es suficiente con que haya abogados, tampoco es suficiente con que haya tecnólogos, tampoco es suficiente con que haya filósofos y empresarios. Tenemos que estar todos platicando y tenemos cada uno de nosotros en nuestro ámbito profesional, tenemos que estar haciendo algo que se llama reskilling, lo hemos platicado también varias veces. El reskilling es, yo que soy ingeniero, tengo que aprender un poquito de filosofía, tengo que aprender un poquito de humanismo, tengo que aprender un poquito de empatía, tengo que aprender un poquito de psicología, tengo que aprender un poquito de leyes, tengo que aprender un poquito de compliance, para cuando me siente a platicar con un filósofo acerca de estos temas de inteligencia artificial, tengamos al menos una pequeña área común donde el filósofo entienda un poquito de inteligencia artificial y yo entiendo un poquito de filosofía, y el filósofo entiende un poquito de leyes y el abogado entiende un poquito de filosofía y también de inteligencia artificial, para que entonces en el centro, entre todos, lleguemos a una conclusión contundente. Eso, el enfoque multidisciplinario es básico. ¿Por qué? Porque de entrada es complejo. El segundo, equilibrio entre innovación y responsabilidad. Es una irresponsabilidad dejar la rienda suelta a la innovación cuando la innovación va a acabar siendo y causando un daño a la humanidad. Hay muchos ejemplos de innovaciones que han sido desastrosas. Y una de ellas que se me viene ahorita rápidamente a la mente es los aerosoles. Fue una innovación, bueno, buenísima, pero fue una innovación que prácticamente se acabó el ozono. Y después de años y años y años y años, se dieron cuenta o ya no pudieron tapar el daño que se está haciendo y los empezaron a prohibir. Pero si se hubiera hecho un estudio un poco más detallado de eso, pues no hubiera pasado. Y esto es algo que hemos discutido en las últimas sesiones en el grupo de ISO, de la norma 56,000 de gestión de la familia de normas 56,000 de gestión de la innovación, acerca de este equilibrio entre responsabilidad e innovación. Y finalmente, la educación y concientización. La educación es el parteaguas prácticamente para todo. Una persona que está educada, y no me refiero por educación a buenos modales, una persona que está educada, que entiende, que conoce, que sabe, que se mete, que aprende, es alguien que tiene más oportunidad de poder aportar algo más a la humanidad y a sus seres, a sus amigos, a sus colaboradores, ¿no? Enrique, muchas gracias. Sí, complicadas consideraciones, ¿no? Antonio, muchísimas gracias. Pues aquí estamos ya listos para el siguiente programa. Prácticamente esto es lo que tenemos el día de hoy. Yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado a contestar nuestra encuesta. Les agradezco mucho a los que se inscriban en nuestra masterclass para emprendedores. Créanme que es algo que les va a funcionar y les aseguro que esa hora que inviertan les va a ahorrar por lo menos un par de horas cada semana en las labores que ustedes estén haciendo. Y pues bueno, prácticamente con esto me estaría despidiendo. Les agradezco mucho. Soy Ricardo Bolaños. Me agrada mucho que estén aquí acompañándonos y nos vemos la
próxima semana para hablar de si la inteligencia artificial realmente va a arrasar con los empleos o te va a ayudar a que puedas estarte desempeñando de mejor manera. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!